Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Pues como recordarás, para esta prédica tuvimos ahí unas fallas técnicas, nos quedamos sin luz en el salón y bueno, pues estamos haciendo un refresh de esta prédica de Primera Timoteo porque no queremos que se pierda de la secuencia de enseñanza que traemos acerca de estas eh, instrucciones pastorales que le está dejando Pablo a Timoteo, así que vamos a retomar un poquito esta enseñanza para que no perdamos el hilo de lo que estamos viendo y podamos tener completa nuestra colección de enseñanzas acerca de Primera Timoteo. Así que vamos a entrar en materia y primero te voy a pedir que oremos para que comencemos con ganas y el Señor pues guiándonos y retomando a lo mejor alguno de los temas que vimos y que en estos días pues haga mella en nosotros y nos tome como que con más sabor lo que vimos. Así que acompáñame a orar, por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos tener para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, por la oportunidad de volver a tomar este estudio, esta lección y que podamos nosotros recordar y recapacitar en lo que aprendimos la primera vez y aquellos que no lo pudieron ver por alguna razón o estar presentes, Dios, pues que sea una bendición para ellos igual que para nosotros. Te pedimos que de verdad este tiempo lo podamos disfrutar y que sea de una bendición para nosotros. En el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a continuar entonces con esta enseñanza y la tenemos en la primera carta a Timoteo capítulo 1 versículos del 12 al 17. Y esta es una gran porción porque a nosotros nos da un testimonio vivo del agradecimiento que tiene Pablo por la misericordia de Dios. Y ese es el título de esta ocasión, gratitud por su misericordia. Y vamos a ver cómo Pablo tiene 3 razones por las que está agradecido y después de eso cómo Dios o Pablo entiende que Dios lo usa como un testimonio vivo de su gracia y de su misericordia y que nosotros estamos exactamente en ese mismo punto que Pablo. Y es lo que yo veo que le deja a Timoteo, que no se desaliente, que no se desanime y que recuerde todo lo que Dios ha hecho en él y a través de él hacia adelante. Y vamos a recordar un poquito que Timoteo es este joven que Pablo deja encomendado en la iglesia de Éfeso, que tenía una historia bastante peculiar y ya lo hemos visto y lo seguiremos viendo a través de las enseñanzas, y cómo Pablo le deja esta carta para animarlo, para motivarlo. Timoteo estaba pasando por algunas cosas que le trajeron mucho desaliento, mucho desánimo, y Pablo le escribe esto a este hijo verdadero en el evangelio, como lo menciona, para motivarlo, para animarlo, para que siga echándole ganas. Y nosotros hemos tomado estas maravillosas cartas que, como bien lo decía el pastor Juve, son correspondencia privada, pero que Dios ha permitido que sean de bendición universal, porque cuántas y cuántas generaciones hemos aprendido acerca de la gracia y la misericordia de Dios, de su amor, de lo que es capaz de hacer en nosotros, cuántas advertencias y precauciones hemos aprendido a través de ellas. Pero bueno, vamos a entrar en materia y vamos a leer el pasaje y después de eso lo vamos a ir desmenuzando un poquito. Así que acompáñame por favor en tu Biblia al capítulo 1 de 1 Timoteo, versículos del 12 al 17. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Muy bien, pues como te decía, en la primera parte de este pasaje vemos tres
tres razones de la gratitud de Pablo. Y la primera de ellas, empezando el pasaje, dice Pablo, le doy gracias a Cristo. Le doy gracias no tiene que ver, no lo está diciendo Pablo como un evento aislado en la historia en un momento. Él dice teniendo gratitud. Esa es la palabra que utiliza Pablo, teniendo gratitud. Y lo hace ver como algo constante, algo que Pablo sigue reviviendo y recordando. Y ese es el motor de todo lo que hace Pablo, porque él recuerda y entiende perfectamente de dónde venía, de dónde lo saca el Señor. Y entiende perfectamente que todo lo que ha vivido tiene que ver con la intervención de Dios en su vida. Y Pablo dice, tengo gratitud, teniendo gratitud de manera constante. Y a veces pareciera que eso es lo que nos descuidamos nosotros un poquito. Lo decíamos ese día en el servicio, que pudiéramos llegar a acostumbrarnos a verlo de manera cotidiana y lo empezamos a ver como algo normal. Y se nos pasa por alto de dónde nos sacó Dios y en qué lugar nos tiene puestos ahora. Y Pablo nunca lo olvidó en ningún momento, y creo que nosotros tampoco debemos de hacerlo, porque eso va a mantener nuestra mente y nuestro corazón en sintonía con el Padre, con Jesucristo, y nuestra vida va a seguir actuando en respuesta a esa gratitud. Y dice Pablo, yo le doy gracias a Dios o a Cristo Jesús, quien me ha dado fuerza. Pablo entiende perfectamente que todo proviene de Dios, que él era incapaz, que nosotros somos incapaces de hacer las cosas por nosotros mismos, que sin esa fuerza que Dios le dio, hubiera sido incapaz Pablo tan siquiera de venir a la salvación, de reconocer su condición, que esa es la gracia redentora. Es ese momento en el que Dios pone en nosotros su reino. Y luego, dice Pablo, su gracia para la obra que me ha encomendado, que esa viene a ser esa gracia capacitadora, que es la del día a día. Me convertí y recibí esa gracia redentora. Pero ahora necesito gracia constante en mi vida para todo lo que está por delante. Y Pablo también nos menciona que esta gracia es la que tenemos nosotros, es la que él quiere darle a entender a Timoteo, que está también en su vida por su testimonio. Y por eso es que Pablo en pasajes como Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tiene que ver con nosotros. Entender perfectamente que todo lo que sucede en nuestra vida no es por nosotros mismos, porque ninguno de nosotros buscó voluntariamente a Dios. Ninguno de nosotros tiene lo que se necesita para corregir el rumbo de su vida. Y Pablo lo dice que lo hagamos en el poder de su fuerza. Imagínate la magnitud del poder de la fuerza de Dios. Y eso está a nuestra disposición. Pero Él es el que lo produce en nosotros. Y este es el resultado, este entendimiento es el resultado de cuando Pablo también dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es quien me da fuerza para seguir adelante. Y muchas veces nosotros no vamos a tener la fuerza para seguir adelante, para levantarnos al siguiente día, para venir a la siguiente reunión, para abrir la Biblia, para orar, para volver al trabajo, para seguir luchando a lo mejor la situación que tengamos en casa con nuestros hijos, lo que sea que estemos viviendo. Pero entender que es esa fuerza que Dios pone en nosotros la que nos hace seguir adelante, pero que de nosotros demanda esa disposición, ser mansos, pues, dejarnos pastorear por Él. Y dice Pablo, yo estoy agradecido por eso. La siguiente razón por la que Pablo está agradecido, dice, me consideró digno de confianza, fiel. Pablo venía de un trasfondo muy complicado, porque él lo expresa un poco más adelante, dice, siendo yo el peor de los pecadores. Pero Dios en algún momento lo consideró a él digno y fiel. Y eso lo hizo utilizable para Dios. ¿Recuerdas esa ilustración que por ahí ya circula mucho en internet, donde mencionan cuál es el animal más fuerte de la selva? El elefante o el rinoceronte.
¿Cuál es el más grande? Pues la jirafa. ¿Cuál es el más rápido? Pues el guepardo. ¿Cuál es el más inteligente? Es el mono. Pero ¿por qué el león es el rey de la selva? ¿Por qué cuando un elefante ve un león, ve una amenaza? Pero cuando un león ve a un elefante, ve comida, ve la cena. Y es por la actitud que tiene, es por el carácter que tiene este animal, no porque tenga las otras cualidades. Pablo no era el más elocuente, no era el más carismático, no era a lo mejor ni el más inteligente tan siquiera, pero sí era fiel. Y nosotros no necesitamos ser los más educados, ni los más, los que doblan su rodilla 20 horas, los que se saben la Biblia de memoria, los que la leen 2 veces al año completa, los más carismáticos para estar con la gente, los más elocuentes. Pero sí necesitamos ser fieles. Esa es la parte que sí está en nosotros, ser fieles. Y dice Pablo que Dios lo consideró digno de esa confianza, lo consideró fiel, y es que así es como Dios nos considera a cada uno de nosotros. Nosotros somos los responsables de que esa consideración siga. ¿Qué ejemplo te pongo? La parábola de los talentos. El Señor consideró a cada uno de sus siervos fieles en diferentes cantidades y dimensiones, eso ya lo sabemos, pero a todos les confió algo. Y Él después esperaba la respuesta a esa fidelidad que depositó en ellos y que consideró en ellos. Y es de la misma manera nosotros. Dios nos ha puesto en una posición completa, santa, apartada. Pero nosotros somos los que con nuestro andar diario mostramos o demostramos esa fidelidad. Consideramos o dejamos que Dios nos considere fieles. ¿Recuerdas cuando Jesús habla con sus discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ya dan sus respuestas y luego dice Jesús, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Imagínate que nosotros ahora le hiciéramos esa pregunta a Jesús. Señor, ¿quién dices que soy yo? ¿Cómo me consideras tú? ¿Qué contestaría? ¿Qué nos diría? Está interesante para pensar y reflexionar cómo estamos nosotros llevando cada cosa, cada situación en nuestra vida en ese reflejo de fidelidad hacia Dios. Pero ahí te lo dejo de tarea nada más. La tercera razón o el tercer motivo por el que Pablo estaba agradecido es porque dice, me designó para me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Esa fidelidad de Pablo fue la que lo hizo elegible para servir. Y es lo que a nosotros también nos hace elegibles para servir a Dios. Fue el resultado de esa fidelidad. Y no te estoy diciendo que todos vamos a terminar siendo pastores y vamos a terminar estando de tiempo completo en una iglesia. No. Sino el hecho de que Dios considere que tú eres capaz de servirle por esa fidelidad. Y eso fue eso es lo que nos está mostrando Pablo en esta sección o en estas gratitudes. Y cuando Pablo habla de fue designado por Dios para servirlo, no habla de nada glamuroso, de los primeros lugares, de las primeras bancas, del reflector, de la luz. Está utilizando una palabra, Pablo, que habla de esclavitud, de servicio sin descanso. Cuando Pablo menciona en algunos pasajes que él es esclavo por amor, siervo por gratitud, habla del puesto más bajo que existía en un barco, que era el remero que estaba hasta el fondo y que él no tenía descanso y que todo el día estaba esforzándose y esforzándose. Habla de él y dice Pablo, ese soy yo por amor. Entonces, por gratitud. Y a eso se refiere Pablo, que nosotros seamos capaces de entender el sacrificio que involucra el servicio por esa gratitud a Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y es increíble lo que dice Pablo después, porque me gusta este contraste que utiliza. Dice en el versículo 13, a pesar de que yo, y da sus razones, yo antes blasfemaba
Antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí. Más adelante Pablo dice, yo soy el peor de los pecadores por lo que yo hice. Porque Pablo, como recuerdas, cuando era Saulo, era este perseguidor de la iglesia y él tenía la tarea, o él tenía fijamente en su cabeza el acabar, el extinguir a la iglesia naciente. Y no se iba a detener. Obviamente, la muerte no prevalecerá contra la iglesia del Señor, pero Dios intervino de esta manera milagrosa en el camino para que Pablo se detuviera, porque Pablo tenía la firme intención de no hacerlo. Y cuando Pablo habla de su testimonio y de lo que él era capaz de hacer, de torturar, de permitir la tortura y la matanza de los creyentes, los historiadores dicen que Pablo forzaba a la gente, o en ese momento se forzaba a la gente a blasfemar el nombre de Cristo, y después de eso, de todas maneras, los mataban, los sacrificaban. Y eso es lo que dice Pablo: lo que yo hice no tiene perdón, porque ustedes pecan unos contra otros, pero yo contra Dios mismo pecaba y forzaba a sus santos a que pecaran contra él. Y por eso es que Pablo lo ve, y si lo vemos, está tan gigantesco y tan descomunal lo que Pablo hacía, y dice, pero a pesar de yo ser así, Dios tuvo misericordia de mí. Muchas veces nosotros podemos excusarnos o escondernos detrás de situaciones que hemos vivido o cosas que hemos hecho, pecados que hemos cometido, malas decisiones que hemos tomado. Una, para no servir, para no acercarnos, y también como un juicio y un castigo hacia nosotros mismos, y creer que no somos dignos de servir a Dios, no somos dignos de su perdón, no somos dignos de acercarnos, de recibir sus bendiciones. Pero te pregunto yo, en la parábola del hijo pródigo, cuando este muchacho recapacita y dice, iré a ver a mi padre y le diré que me perdone y que me haga como uno de sus jornaleros, él estaba pensando, ya no seré de la familia de mi padre, que me haga como un empleado, que ni tan siquiera me tenga consideraciones. Cuando el muchacho llega, lo recuerdas, el padre no lo deja ni terminar, y lo que hace el padre es besarlo, poner un anillo en su mano, darle ropa de la familia, hacer una gran fiesta. Tuvo sus consecuencias, eso lo entendemos, pero no estaba en la cabeza del padre el dejar a su hijo de lado y tener un hijo de segunda categoría. Lo que te quiero decir es que es lo mismo con nosotros. Si tú alguna vez has sentido que tu falla, tu pecado, lo que has cometido, te ha puesto en un plano de segunda categoría, que ya no eres digno o digna, que ya no somos, quitémonoslo de la mente, porque no es así. La gracia y la misericordia de Dios son suficientes para cubrir nuestro pecado. La gracia y la misericordia de Dios son suficientes para restaurar nuestra vida. Y dice Pablo, para utilizarnos aún, para ser un instrumento útil en sus manos. Qué increíble lo que dice aquí Pablo. Vamos a continuar porque nos apremia. Porque después de esto Pablo habla del evangelio de la misericordia en los versículos del 15 al 17. Y perdón, porque quiero terminar nada más versículo 14. Pablo tiene esta expresión que nace del deseo de adorar a Dios. En este momento que Pablo está escribiendo, le nace expresar lo que había en su corazón por lo que Dios había hecho en su vida, y dice, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. No solamente me dejó ahí, hizo esto por mí, y Él es digno de recibir alabanza. Dice después Pablo, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían de aceptarla. Esta declaración digna de confianza, en algunas otras versiones dice palabra fiel, y esta se le conoce como una de las 5 palabras fieles que Pablo menciona en sus cartas. Y ahí te dejo de tarea, lo mencioné aquel día, búscate las otras 5 palabras fieles, están entre 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Y búscalas, porque la verdad te van a traer una enseñanza
porque cuando Pablo las menciona es porque va a dar una declaración fundamental del Evangelio. ¿Ok? Entonces, esta es la primera de las 5 palabras fieles y dice, es digna o todos deberían de aceptarla. Dos situaciones, 2 razones, 2 ingredientes de esta palabra fiel. Dice, Cristo Jesús vino al mundo. El Verbo se hizo carne, es la imagen del Dios invisible, la sustancia misma de la existencia, y vino al mundo. Se despojó de su deidad, de su reino, de todo eso ya lo hemos hablado muchísimas veces, y vino a este mundo a ser como uno más de nosotros, con un propósito para salvar a los pecadores. Y Pablo menciona, de los cuales yo soy el peor. Jesús no vino por aquellos que se creían dignos o que se creen dignos o que creen que tienen que ser buenas personas para que Dios se acerque. Lo hemos dicho muchas veces. Vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido y llamó a lo vil y a lo despreciado del mundo. Así que eso somos nosotros, lo vil y lo despreciado del mundo, pecadores arrepentidos, pero al final pecadores, no algo bueno que haya visto en nosotros Dios para llamarnos. Y eso es lo que vino a hacer Jesús por nosotros. Vino a salvar a los pecadores. Otra vez Pablo menciona, de los cuales yo soy el peor de todos, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo. El que tú y yo seamos restaurados, perdonados, rescatados, tiene un propósito. No es nada más para que nos lo guardemos y estemos sentados en la banca. Es para que nosotros podamos servir a Dios y seamos de testimonio a la gente allá afuera de que hay un Dios perdonador que rescata, que salva, que restaura. Porque puede ser que tú ya tengas años en la congregación, en la iglesia, en tu vida en Cristo, y hayas cometido una falla, un pecado, una mala decisión terrible. Y el que Dios te perdone, te restaure, tiene este propósito, que tú ayudes y restaures y sirvas de ejemplo para que otros también vengan y vean que si Dios pudo haber hecho eso contigo o conmigo, lo puede hacer con ellos también. Y esa es la carta más fuerte de presentación que tiene Dios. En el día a día del ser humano entendemos que la creación proclama su gloria y su Espíritu Santo viene y nos convence de juicio, de justicia y de pecado y todo eso. Pero nuestra vida es un testimonio del poder de Dios, de esa fuerza de Dios, de esa gracia y de esa misericordia. Y Pablo dice, yo habiendo sido el peor de todos, Jesús me ha usado como el principal ejemplo de su gran paciencia. Imagínate, de su gran paciencia, porque también el que tú y yo sigamos cada día adelante es solamente por la gracia, la misericordia y la paciencia de Dios. Porque si fuera por nosotros, ya hubiéramos sido consumidos por nuestra propia maldad. Pero es esta paciencia de Jesús y de Dios, del Padre, que nos siguen manteniendo cada día, esperando fruto cada día. Igual que aquella parábola que regresa el dueño de la viña viendo ver si hay fruto, y cuando ya está dispuesto a desechar la vid, el cuidador le dice, déjame cuidarla, déjame abonarla y verás que va a dar fruto. Y eso somos nosotros. Y nos pone Dios como ese ejemplo. Dice después, de esa manera otros se darán cuenta que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Ese es el propósito, que tú y yo podamos ser de ejemplo para la vida de los demás. Después Pablo ya termina, y con eso vamos a terminar. Dice que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. No hay nadie más que pudiera haber hecho en la vida de Pablo lo que hizo Dios. No hay nadie más en nuestra vida que haya podido hacer lo que ha hecho Dios en nuestra vida.
Y si tú estás viendo este video y tú nunca has tenido una relación personal con Dios, no has venido a sus pies a entregar tu vida, te puedo decir que no hay nadie que pueda hacer algo en tu vida como lo que Dios es capaz de hacer cuando tú vienes con ese corazón arrepentido, buscando la gracia y la misericordia de Dios. Y nosotros los que la hemos experimentado y la seguimos experimentando, que seamos esos testimonios vivos de lo que Dios es capaz de hacer en nosotros. Te mando un gran abrazo y espero que esta enseñanza siga completando esta maravillosa serie acerca de Timoteo y cómo Dios es capaz de trabajar en nuestra vida. Espero que sea de bendición para cada uno de nosotros como lo volvió a hacer para mí, el recordar esto de nuevo, el volver a pasar a través de él, de este pasaje, y que me recuerde la responsabilidad que tengo, pero cuánto tengo por qué darle gracias a Dios por su vida en mi vida. Así que juntos agradezcamos a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Saludos.